Para ingresar al portal de prevención de lavado de dinero, deberá registrarse a través de la selección de su fiel, certificado e ingresar su contraseña. Cuando haya concluido, presione en el botón de enviar. Bienvenido al trámite de alta y registro del portal de prevención de lavado de dinero. Observe que en esta área se encuentra un vínculo que le llevará a los videotutoriales del proceso de trámite de alta y registro. Presione en el botón de continuar. Capture los datos de contacto que designe para recibir las notificaciones, comunicaciones o informes que se refiere al reglamento de la ley y sus reglas de carácter general. Este portal tiene la funcionalidad de autoguardado. Esto significa que si en algún momento dado suspende o pierde la captura de información, podrá retomarla al volver a ingresar. En esta área se irán acumulando los módulos de captura de información, de tal forma que al irlo seleccionando podrá regresar para verificar o modificar su información. Presione en continuar una vez que haya capturado la información necesaria. Seleccione de la lista la actividad o actividades vulnerables que realiza. Observará que por cada actividad vulnerable que seleccione, se desplegará la actividad vulnerable y el objeto del aviso. Con base en la selección de la actividad vulnerable que realice, se desplegarán diferentes campos para la captura de información. Seleccione la actividad vulnerable que realice. En el campo Fecha de primera operación, deberá introducir la fecha de tal forma que no sea anterior al 1 de septiembre del 2013. Presione en el botón de agregar actividad vulnerable. Si desea agregar otra actividad vulnerable, selecciónela, introduzca la fecha de primera operación y presione el botón de agregar actividad vulnerable. Una vez que haya finalizado de agregar las actividades vulnerables que realice, presione en el botón de continuar. Por cada actividad vulnerable reportada, debe capturar los campos del domicilio en donde lleve a cabo la mayoría de sus servicios o concentre la mayoría de las operaciones realizadas con las actividades vulnerables. Ingrese el domicilio de la primera actividad vulnerable que va a reportar. Seleccione la actividad vulnerable y presione en el botón de agregar domicilio. Si la siguiente actividad vulnerable pertenece al mismo domicilio, solamente selecciónela y agréguela. De lo contrario, presione en limpiar campos, introduzca el nuevo domicilio de la siguiente actividad vulnerable, seleccione la actividad vulnerable que pertenezca a ese domicilio y presione en el botón de agregar domicilio. Una vez que haya capturado los domicilios de sus diferentes actividades vulnerables que realice, presione en el botón de continuar. Cuenta con establecimientos, sucursales, oficinas, agencias o filiales en las cuales también desarrolla actividades vulnerables. Si es afirmativo, presione en sí. Si en ese momento desea agregar la información, presione en sí. Usted cuenta con 60 días a partir de la fecha en que realizó el registro para completar la información. Introduzca la información del domicilio. Seleccione la actividad vulnerable que pertenece a ese domicilio y presione en el botón de agregar domicilio. Cuando haya finalizado de agregar los diferentes domicilios de las actividades vulnerables, presione en el botón de continuar. ¿Desea capturar la información del administrador único, miembros del Consejo de Administración u órgano equivalente? Si es así, presione en el botón de sí e introduzca la información. Si no lo desea, usted cuenta con 60 días a partir de la fecha de registro. Introduzca la información y presione en el botón de agregar administrador. Si cuenta con más miembros del consejo, introduzca la información y agréguelo. Una vez que haya finalizado,
presione en el botón de Continuar. Si las acciones representativas de su capital o títulos que representan dicho capital cotizan en la bolsa, presione en el botón de Continuar. En caso contrario, presione en el botón de No, y si en ese momento desea usted ingresar la información, presione en el botón de Sí. Observará que existen tres tipos de socio o accionista: persona física, persona moral o fideicomiso. Si en este momento no desea capturar la información, presione en No. Recuerde que cuenta con 60 días a partir de la fecha de registro para completar la información. Presione en Continuar. Capture la información de las personas que con su firma pueden obligar a la persona moral y el documento que lo ampara. Introduzca la información y presione en el botón de Agregar apoderado legal. Si existen más apoderados o representantes, introduzca la información y presione el botón de Agregar apoderado. Cuando haya finalizado de capturar la información, presione en Continuar. Capture la información de la persona responsable designada para cumplir con las obligaciones derivadas de la ley. En caso de no haber nombrado responsable de cumplimiento, deberá indicar el nombre del administrador o integrante del órgano de administración responsable de su cumplimiento. Una vez capturada la información, presione en el botón de Continuar. ¿Existe un beneficiario directo que ejerza los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento de un bien o servicio por la actividad vulnerable? Si es afirmativo, presione en el botón de Sí. Seleccione la actividad vulnerable por la cual es beneficiario y observe que existen tres tipos de beneficiario: persona física, persona moral o fideicomiso. Una vez capturada la información, se presionará en el botón de Agregar beneficiario. Si existen más beneficiarios, se capturará la información y se volverá a presionar en Agregar beneficiario. Para finalizar, presione en el botón de Continuar. En esta pantalla se mostrará la información previamente capturada en forma de resumen. Presione en Sí acepto y posteriormente en Enviar inscripción. Capture su contraseña, seleccione su fiel y su certificado. Presione en el botón de Validar. Si el proceso se lleva correctamente, este cuadro de diálogo lo confirmará. Presione en Aceptar. Presione ahora en Realizar envío. Usted recibirá su acuse de inscripción. Le sugerimos que imprima y guarde este documento. Para finalizar, presione en el botón de Terminar. De esta forma, usted concluirá exitosamente el proceso de alta y registro en el portal de prevención de lavado de dinero.